En este trabajo vamos a hablar del movimiento obrero en Europa, donde el movimiento obrero, que surgió de la industrialización capitalista, comienza a organizarse en el siglo XX, tomando auge en las décadas de 1880 y 1890 con el desarrollo de los sindicatos, de los partidos socialistas, del movimiento mutualista y cooperativista. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de las faltas de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. ¿Cómo empezó el movimiento obrero en Europa? Durante la primera etapa de la industrialización, los empresarios tenían plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus trabajadores. Los salarios eran tan bajos que no alcanzaban para una vivienda digna o para poder subsistir todos los miembros de una familia. Si por enfermedad, accidente o despido perdían su empleo, no existía ningún tipo de subsidio público para estos casos. El movimiento obrero es un movimiento social. A partir de la Revolución Industrial se generó un nuevo orden social, el cual estuvo marcado por el surgimiento del proletariado y que por lo tanto se consolidaba la burguesía como grupo social hegemónico. Al tiempo que se producían una expansión de los sectores medios, profesionales, pequeños industriales, comerciantes y funcionarios públicos. Con la Revolución Francesa, los obreros franceses actuales, albaniles, se encargaron de cofradías o enemistades que tomaban el modelo de los gremios medievales. El periodo de prosperidad que puso fin en 1849-1850. Al primer impulso del movimiento obrero europeo, reforzó el desarrollo industrial de Inglaterra e intensificó la difusión de los nuevos métodos de producción en Francia y Alemania. Las rivalidades y discusiones de los alemanes entre sí habían traído consigo el fin de la Federación de los Comunistas. Gran parte de los revolucionarios había emigrado a Norteamérica, con lo cual se perdieron para el movimiento obrero europeo. Los patronos intentaron soslayar en lo posible esta ley. Marx redacta el Memorial a la clase obrera, que fue el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, que contenía solo reflexiones que podían ser aceptadas por los partidarios de las trade unions y también los discípulos de Proudhon y Mazzini. La Internacional contribuyó a esclarecer y desarrollar la conciencia política y social de los obreros a los que representaba. Marx advirtió que las medidas para proteger a los obreros solo podían imponerse, y el Congreso de Bruselas se declaró abiertamente contra la oposición de los delegados franceses en pro de la socialización de los medios de producción por imposición del poder público. La reacción del gobierno inglés fue prohibir cualquier tipo de asociación obrera. Parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. En los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, como por ejemplo el aumento de la jornada laboral, la pérdida salarial, la generalización del trabajo infantil, la negación ante la ayuda económica para enfermedades, el paro forzoso o vejez. Por todo esto se crearon los sindicatos en los que se reunía la gente trabajadora de un mismo oficio para defender sus reivindicaciones mediante huelgas. Constituían sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas comunes con capital proveniente de las cuotas de los asociados. Quizá el concepto más significativo en el que se basó el crecimiento del movimiento obrero organizado fue la lucha de las clases. Esta supuso la toma de conciencia de los trabajadores de que pertenecen a una clase social diferente que sus patronos y que para mejorar su situación el camino más adecuado era el de la lucha. Sin duda, la principal arma obrera de esta lucha de clases ha sido la huelga, en la que los trabajadores tratan de convencer a los patronos de sus exigencias mediante una demostración de fuerza de los trabajadores, paralizando la producción. En el siglo XVIII, con la aparición de la energía térmica, comienzan los avances tecnológicos que permiten que las sociedades estén interconectadas más rápidamente, provocando así una revolución industrial que fue transformando la vida social, política y económica, aunque no todos los sectores sociales fueron favorecidos, ya que mientras los estratos sociales más altos se enriquecían, el resto lo padecían, dado que pasaron a trabajar en el campo a hacerlo en luminosas y ruidosas fábricas y recibían un salario indigno por ello, pero al poco tiempo empezaron a organizarse en busca de formas de mejorar su vida cotidiana y si bien primero buscaban soluciones de manera individual, en la primera mitad del siglo XIX se crearon las primeras organizaciones sindicales como consecuencia de las malas condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores. Se crearon sindicatos, cooperativas, grupos de agitación y periódicos,
que fueron dando forma a una resistencia organizativa, surgiendo así el movimiento obrero, todo esto para reivindicar sus derechos como trabajadores y esencialmente como seres humanos. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Seatbelt testing. Seatbelt testing.